Qué bueno. ¿Qué tal si te pones de pie otra vez, te estiras un poquitito, ¿verdad? Te preparás, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere seguir ministrando tu vida, tu corazón. Estirate ahí un poquitito, ¿verdad? Quizás necesitas un estiramiento, ¿verdad? Y prepárate y estás expectante de lo que el Señor te va a seguir hablando. Amén. ¿Cuántos están listos para conquistar el Paraguay? Y quiero felicitarles a cada uno de ustedes, quiero honrarles, porque si vinieron a este taller es porque tienen hambre y sed de que la voluntad de Dios se establezca en este país. Amén. Así que dar un aplauso fuerte también a cada uno de ustedes que va a ser instrumentos en las manos de Dios para la conquista de este país. Aleluya. Bueno, pueden tomar sus asientos, si se estiraron todos, si ya están bien despiertos. ¿Verdad que sí? Quiero continuar la charla de lo que ya estuvo hablando Sergio, y qué importante es que aprovechemos el tiempo. Amén. Quizás va a haber una sola oportunidad para que esa persona, o mejor dicho, para que vos puedas hablarle a esa persona, y tenés que aprovechar el tiempo. Y quiero hablar de dos necesidades básicas. Quiero hablarles de dos necesidades del reino de Dios que tenemos que cumplir y tenemos que estar atentos. Y a partir de eso vamos a ver a dos armas que la palabra de Dios nos habla o nos dice o nos enseña que tenemos que tener para vivir apasionado por el perdido, para vivir apasionado por ministrar a las personas que necesitan de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos para ese desafío? Gloria a Dios. Hay dos necesidades básicas que tenemos que tener en el reino de Dios. Una necesidad es que la iglesia de Jesús predique de su amor. En otras palabras, la iglesia necesita predicar el evangelio. La iglesia tiene el mensaje salvador, tiene el mensaje restaurador, tiene el mensaje que cambia vidas, naciones enteras con el evangelio. Amén. Tenemos una responsabilidad demasiado grande y no podemos callar, no podemos estar ausentes ante esa necesidad. La palabra de Dios habla de un pecado que se llama el pecado de omisión, que es un pecado que se trata de lo que no hacemos. Es tanto, o mejor dicho, tiene tanto valor la muerte y la resurrección de Jesucristo, que si vos y yo no callamos, estamos siendo culpables. Estamos simplemente callándonos la verdad que cambia el mundo. El mensaje del evangelio es lo que transforma las naciones, es lo que transforma las familias, es lo que transformó tu vida. Si hoy vos estás acá, es porque alguien te habló de Jesús. Amén. ¿Y por qué nosotros callarnos ante esa necesidad? La iglesia necesita predicar el evangelio. El apóstol Pablo decía en la palabra de Dios, para los que están anotando, Andrea, ¿me vas a avisar? Vamos a la palabra, 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Para los que están anotando dice: porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Amén. Vos y yo necesitamos hablar de Jesús como iglesia. ¿Saben que en el reino esto es como un boxeo? Ustedes saben que en el boxeo da más gusto, mejor dicho, dar que recibir, ¿verdad? Es lo mismo. En un boxeo, si uno deja de pegar y solamente recibe, va a perder. El evangelio es un golpe a Satanás. El evangelio es un golpe a su reino. Amén. La palabra de Dios dice que con la muerte de Jesucristo el imperio de Satanás fue destruido. Cuando anunciamos el evangelio, el enemigo se tiene que ir. Amén. Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Hay una historia que está en Lucas capítulo 16. Ustedes pueden leer en sus casas, no voy a entrar en detalles. Y es la historia del rico y el pobre. Y a esto yo lo llamo un evangelismo extremo. Porque esta historia se trata del rico que tenía todo lo que tenía,
pero no estaba con Dios. Cuando se encontró con la muerte, fue directo a donde hay lamento por toda la eternidad. A un lugar similar al infierno. Según la historia, es una historia que contaba Jesús. Y el pobre dice que estaba tan enfermo y pedía tan solo las migajas del rico. Pero el rico ni aún le daba, porque él simplemente no le daba ni lo que sobraba al pobre. Los dos murieron. El rico fue al infierno. El pobre fue al cielo. Conoció la salvación. El pobre le decía en el versículo 27 y 28, y en una extrema necesidad, dice, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico decía: por favor, anúncienle a mi casa que el infierno es real. Por favor, vayan y prediquen el evangelio. Esto no es joda. Hay gente que está muriendo allá afuera. Hay gente que se está yendo al infierno en fila. Esta fue una revelación de lo que pensaría una persona si tiene la oportunidad, si tiene solamente la oportunidad de decir algo. Lo único que puede decir es que por favor se le anuncie a su casa el evangelio. Porque estaba viendo una realidad. La iglesia necesita predicar el evangelio. Amén. Tenemos que entender algo. La palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Digan conmigo: buenas obras. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué? Para buenas obras. Amén. Fuiste creado para ser de bendición. Porque Dios te bendijo. Dios le dio una promesa a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Y por la fe nosotros recibimos esa promesa, y vos y yo somos de bendición. No me aceptaron en el puesto de trabajo. Él se pierde. No me aceptó la chica. Ella se pierde. Soy un hijo de Dios. Amén. Soy un hijo de Dios. Somos de bendición. Porque tenemos el mensaje que cambia vidas. Tenía una compañera, yo no sé si Cari está por acá, una amiga muy cercana. Y me acuerdo, estudiábamos en la facultad. Yo no era convertido, yo fumaba, tomaba. Era presidente de fiestas luego, para empezar, en mi colegio, imagínense. Organizaba fiestas, organizaba bebidas, o sea, para tomar, para salir a tomar. Hoy día, por la gracia de Dios, organizamos eventos evangelísticos. Amén. Y Dios es fiel. Así, de ese modo nos transforma el Señor. Con esta amiga hablábamos, yo la conocía en la época, en el tiempo que salíamos a algún concierto, nos encontrábamos por ahí y le conocía. Yo no ingresé esa vez y ella tampoco. En ese lapso Jesús toca mi corazón, cambia mi vida, yo me entrego a Él. Obviamente una historia muy larga. El Señor transforma mi corazón. Vuelvo a intentar, le encuentro hasta mi compañera y me dice: ¿qué te pasó? Ya no fumas, ya no tomás. Y tuve la oportunidad de hablarle de Jesús. En ese momento hubo un rechazo, en ese momento no hubo cambio, pero ingresamos los dos, fuimos amigos, estudiamos, hablamos. Un día, siempre cuento este testimonio porque es muy particular y es tan lindo, le hablé de Jesús y le habré predicado 2 a 3 veces. Bien, lo que Jesús hizo en mi vida, lo que Jesús hizo por ella, la forma en que le amaba. Y sí, recibía: me encanta, Tito, qué bueno, hasta acá. Pero un día le dije, estábamos hablando, bueno, chao, Cari, Dios te bendiga, le dije. En ese momento el Espíritu Santo descendió sobre ella y ella se quedó impactada, a tal punto que
Era un jueves, un viernes ese día, hasta el punto que ella me escribe: Tito, yo necesito ir a la iglesia, me quiero entregar a Jesús. Ese sábado ella vino a la iglesia, se entregó a Cristo, su vida fue cambiada. Hoy día, en ese momento, su familia estaba a punto de una ruptura familiar. Hoy día su papá es un gran líder de célula, está teniendo célula en su casa con matrimonios. Una obra tremenda. Dios está usando la vida de Cari tremendamente. Amén. Y solamente Dios lo puede hacer. Como bien dijo Sergio, tenemos que aprovechar la oportunidad de hablar de Jesús. Yo necesitaba hablar de Jesús. Fuimos creados para hablar de Jesús. Fuimos creados para buenas obras. Amén. El Señor hizo su obra. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje que va cambiando vidas. Cari, yo primero recibí el mensaje, fui cambiado, hablé de Jesús. Cari recibió el mensaje, fue cambiada, habló de a su familia de Jesús. Pasó un periodo de tiempo, hoy día su familia es transformada y está ministrando a familias. Solo por un mensaje. Amén. Es poderoso. El mensaje del Evangelio no es palabra, sino es poder de Dios. Dios eligió salvar a través de la locura de la predicación del Evangelio. Amén. No nos podemos callar. La iglesia necesita hablar de Jesús. Fuimos creados para buenas obras. Fuiste creado para ir a hablar de Jesús en los colegios. Fuiste creado para ir a hablar de Jesús en las villas. Fuiste creado para hablar de Jesús ahí donde estés. Hace poco estuvimos predicando en un colegio y se me acerca un chico y me dice: yo necesito salir de las drogas. Me muestra su piedra de crack. Me empieza a contar, hoy día está buscando de Dios. ¿Qué iba a pasar si yo me callaba? Tantos jóvenes. Y no es difícil hoy día hablar de Jesús. Entrar en los colegios no es complicado. Llegan tiempos y llegarán tiempos, lo que dice la palabra de Dios en Amós, que habrá hambre y no de pan, sino de la palabra de Dios. ¿Dónde están los que alimentan al pueblo de la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Tenemos el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres, dice. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Te he puesto como luz a las naciones para que sea de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén, aleluya. Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él nos quiere usar a las naciones, a la conquista de nuestro país. Otra necesidad en la cual vos y yo tenemos que responder es que el mundo necesita escuchar de Jesús. ¿Cuál era la primera necesidad? La iglesia necesita predicar el Evangelio y el mundo necesita escuchar el Evangelio. Amén. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 8 versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios que se van a manifestar en este tiempo? Amén. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Salimos allá afuera y gobierna el maligno. Pero donde yo estoy gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea para el Rey. Amén. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. La palabra de Dios nos dice que somos embajadores de Cristo. La palabra de Dios nos habla. Quiero tocar, dice, yo estoy haciendo un estudio de la identidad de un hijo de Dios, de lo que Dios dice de nosotros, y no termina. Estoy encontrando como 50 declaraciones de Dios para nuestras vidas. Todo empieza como somos imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos luz. Somos sal. Somos salvación. Somos sacerdotes. Somos reyes. Todo declaraciones de parte de Dios para buenas obras. Amén. La palabra de Dios nos habla en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18.
Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué te dio Dios? Te dio el ministerio. ¿Qué significa ministerio? Significa servicio, significa servir para la reconciliación. El mundo necesita escuchar el mensaje de Jesús porque el mundo necesita reconciliarse con Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de que vos estés apasionado por las almas? Y quiero tocar dos armas fundamentales para terminar. Me quedan 10 minutos. Dos armas fundamentales que te van a mantener apasionado y hacer la respuesta a estas necesidades. Que van a venir las tormentas, van a venir las tribulaciones, pero en tiempo y fuera de tiempo estarás apasionado por Dios. Amén. Primero, vos y yo tenemos que corresponder al primer mandamiento. La palabra de Dios dice que el primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Si vos querés mantenerte apasionado, si vos querés ser un hijo de Dios, usado por Él, con poder, con testimonio, tenés que ser un joven que le ama a Él. No podemos amar la obra de Dios si no amamos al Dios de la obra. Tenemos que estar apasionados por Dios. El primer mandamiento es: ama a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios con ese amor que Dios tiene. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Amén. Eso nos habla en la palabra de Dios, Mateo 22, 37 a 39. Y una de las cosas que vas a darte cuenta cuando tenés amor hacia las almas, que tenés amor al perdido, es porque vas a empezar a darte cuenta que tenés compasión por esa persona que está allá afuera. La compasión te lleva a hacer las cosas. La compasión te lleva a accionar, porque la fe sin obras es una fe muerta. A la oración tenés que ponerle obras para que dé efecto. Si estás orando por tu familia y sos un papá, sos una mamá, con hechos tenés que reflejar tu oración. Amén. Si estás orando por el Paraguay, tenés que activar y salir a predicar de Jesucristo. Amén. Orar y accionar. Oración. Amén. Eso te dará compasión. ¿Qué fue lo que motivó a que Jesús dé su vida por nosotros? El amor. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue lo que motivó a Dios a entregar a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. El amor. Necesitamos amar a las personas, pero no podemos amar a las almas si no amamos a Dios, al creador de las almas. Amén. También vas a darte cuenta que a medida que vas amando, vas a sentir esa compasión, como estuvimos hablando. La palabra de Dios nos habla en Marcos 6:34 de la compasión. Dice que Jesús iba caminando y una gran multitud, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús caminaba por los lugares, por las calles, y Él tenía compasión por las almas. Tenía compasión, y al tener compasión, Él se ponía en el lugar de la persona. Él tenía empatía. Él se ponía en el lugar del perdido. Ustedes van a ver eso. Por falta de tiempo no puedo entrar en detalle. Ustedes van a ver eso en la palabra, en Mateo 25, en los versículos 34 al 40. Ustedes van a ver cómo Jesús se pone en el lugar del necesitado. Y una cosa más, un arma más que necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Jesucristo lo necesitó. Isaías 61 habla que el Espíritu Santo vino sobre Jesús.
para predicar las buenas nuevas, para sanar al quebrantado de corazón, para liberar al cautivo. Es lo que necesita nuestro país. La Biblia enseña que el mismo Espíritu que descendió sobre Jesucristo hoy día está sobre tu vida. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. El testigo es una persona que conoce, que sabe, que comunica un mensaje, una situación. Vos y yo seremos testigos de Dios. Amén. No testigos de Jehová, hermanos. Testigos con poder. El evangelio sano, la doctrina sana, lo que el mundo necesita. Amén. Y ustedes van a ver en Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice: de repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo que va a ocurrir en esta noche. Amén. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Dios está derramando su Espíritu Santo para levantarnos como jóvenes, como personas, como hijos de Dios, a predicar la palabra con poder. Porque no es obra tuya, es obra del Dios, creador de los cielos y el universo, de Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Que sea más fuerte si es para nuestro Rey de Reyes y el que va a conquistar el Paraguay. Aleluya. Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios que Pedro se levantó a predicar. El primer mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y como nos contó Sergio, 3,000 personas se acercaban a él. 3,000 personas. Y uno puede decir: bueno, pero Pedro sabía predicar. No, su primera vez. ¿Qué fue lo que convirtió la vida de tantas personas? La llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre Pedro. Amén. Vos y yo necesitamos amar con el amor de Dios, amarle a Él por sobre todas las cosas. Eso te dará compasión. La compasión te hará sentir lo que ellos sienten. Y necesitamos la unción para predicar con poder, porque no es tu obra, es la obra del Espíritu Santo. Habla y Dios va a llenar tu boca. Predica y Dios cambiará los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya.